Buenas noches, iglesia. Hoy tengo la oportunidad de compartir la palabra. Y hay una persona en la Biblia que me ha impactado porque era el menor de dos hermanos y era como, parece que el papá le trataba como el favorito, como el preferido, y él fue creciendo así como un poco orgulloso, como que era el más aniñado de la casa, y sus hermanos le empezaron a tener envidia, ¿no? Y fue tanta la envidia, y esto es increíble porque sus hermanos intentaron matarlo. La primera opción que ellos tenían era matarlo, pero bueno, luego entre ellos recapacitaron, uno de los hermanos dijo no lo hagamos y lo vendieron como esclavo. Y los esclavos de esa época no es como la señora que trabaja en la casa y limpia y cocina, ¿no? Ellos no tenían derechos, ellos solo tenían obligaciones. Y por ejemplo, algo que me impactaba es que la expectativa de vida de las personas en esa época sobrepasaba ampliamente los 150 años. Pero la vida de los esclavos se reducía entre 35 y 40 años, porque no dormían bien, no dormían en un buen lugar, tenían pocas horas de sueño, no recibían paga por su trabajo, no les daban buenos alimentos. La palabra esclavo realmente tenía una connotación súper triste para ellos. Realmente había un panorama de esclavitud bien feo. Y bueno, José es vendido como esclavo y después de unos años Dios le prospera y se convierte en un tipo que tenía el control, el poder de la comida y el poder económico, obviamente también, en todo el mundo prácticamente, ¿no? Y quiero hablar un poquito acerca de José, porque dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 39, desde el 1, dice: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Y esto es lo primero que me impacta, porque yo no sé si a usted le han traicionado. Yo creo que sí, muchas veces tal vez ha sido traicionado, sus amigos han hablado mal de usted o su familia tal vez le hizo a un lado. Y normalmente cuando nos hacen algo así, nuestro corazón se llena de tristeza, de resentimiento, pero después del resentimiento viene el odio, viene la amargura, ¿no? Y una persona amargada no funciona bien, una persona amargada no puede hacer cosas buenas, porque si el corazón está mal, lo de afuera está mal, ¿no? Y la palabra dice que sobre todas las cosas cuidemos del corazón. Y me impacta porque José fue vendido y obviamente esto causó dolor en él, tal vez deseo de venganza, pero al instante en que entró a la casa de Potifar, él decidió olvidarse del dolor, del rencor, del odio y empezó a trabajar y empezó a dar lo mejor de sí. Y tan bien lo hacía que dice que el Señor estaba con él. Yo creo que José tenía sus tiempos de oración y de leer la palabra, ¿no? Y es impactante porque hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos YouTube, tenemos podcast, tenemos mil herramientas para aprender de la palabra, para escuchar prédicas, para ser animados, muchas canciones con las cuales podemos adorar a Dios y sentir su presencia, pero en esa época no, José no tenía YouTube, no tenía un teléfono, no había libros para leer la Biblia. Lo que él estudiaba, la palabra, era lo que él recordaba que su papá le había enseñado, porque en esa época lo único que la gente hacía era memorizar el Pentateuco. Entonces me impacta cómo José tenía dos opciones, ¿no? O quedarse en el odio, en el resentimiento, o seguir adelante su vida. Y él decidió seguir adelante su vida, pero siempre teniendo a Dios primero. Y por eso la bendición de Dios estaba con José. Y dice la palabra que Dios quería hacerlo prosperar. José todo lo que tocaba prosperaba. Él era una persona súper bendecida porque decidió guardar su corazón, ¿no? Miren lo que dice el versículo 4 y 5. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Y sabe, yo creo que ese es el desafío para nosotros hoy en día, que nosotros donde estemos, la presencia de Dios vaya con nosotros y haya bendición en el lugar. Qué lindo es cuando, por ejemplo, escuchamos testimonios de empresarios que dicen:
Desde que tal persona vino a trabajar conmigo, la bendición de Dios llegó con tal persona y empezamos a crecer, a prosperar. Ha sido una persona honesta, honrada, diligente, servicial y esos son testimonios lindos, pero qué triste cuando escuchamos que a veces va gente cristiana a trabajar a algún lugar y es el más vago, el más impuntual, el enojón, el rebelde y eso da tristeza, ¿no? Porque algo que sí debemos tener en cuenta es que hay gente que puede estar dentro de la iglesia, pero tal vez no conoce a Dios. Y el desafío hoy en día es, necesitamos conocer a Dios personalmente. Hay gente que ahorita no puede ir a la iglesia, muchas iglesias están cerradas, pero qué lindo es encontrar personas que, aunque no pueden estar dentro de la iglesia o dentro de la visión de la iglesia, están buscando a Dios, están amando a Dios, están leyendo la palabra, están escuchando prédicas, están adorando a Dios con la música del YouTube tal vez, y buscando su rostro, ¿no? Y eso se manifiesta en los frutos, porque hay mucha gente que habla, ¿no? Y cuando le saluda, oh, shalom, la paz sea contigo y gloria a Dios, y llenamos nuestro léxico de palabras muy religiosas, pero a veces nuestras acciones demuestran todo lo contrario. Y Dios en este tiempo, bueno, Dios siempre lo que busca en nosotros son frutos. El buen árbol se lo conoce por los frutos. Y la palabra de Dios dice en Juan 15, separados de mí nada pueden hacer. Y empieza contando de que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Y que si las ramas permanecen unidas de la vid, llevaremos frutos, ¿no? ¿Y cuáles son los frutos que Dios quiere ver en nuestras vidas? Gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, un corazón alegre, un corazón que ama. Es triste encontrar a gente que tal vez dice, yo tengo 30 años en el Evangelio, pero ni siquiera saludar. Uno le saluda y es como que está en serio, hola, Dios te bendiga, hermano. Y qué lindo es encontrar gente que tiene la presencia de Dios, porque yo creo que uno de los frutos principales de tener a Dios, su Espíritu Santo en nosotros, es el gozo, es la amabilidad, es la bondad. Claro que obviamente también hay gente que se disfraza de bondad, ¿no? Gente que tiene odio en su corazón y que hace cosas malas, pero con una sonrisa. Pero yo creo, estoy convencido, que la presencia de Dios en nuestras vidas nos hace ser amables, diligentes, responsables, generosos, cariñosos. Nos hace ser personas que buscamos el beneficio para los demás. Yo creo que ese es un fruto. Y ahí estaba José, haciendo todo lo que estaba en sus manos por bendecir la casa de su jefe, de Potifar. Yo creo que él controlaba a los jardineros, controlaba a los cocineros y les decía, hagamos las cosas lo mejor posible. Y algo que José tenía claro es que él no hacía las cosas para los hombres, hacía las cosas para Dios. Él amaba y honraba a Dios y tenía una comunión tan cercana con Dios que todo lo que él hacía lo hacía como para Dios. Y por eso la gente alrededor de José estaba alegre, estaba contenta. Pero miren lo que pasa en el versículo 8. Perdón, en el versículo 6. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era atractivo. Y en el 7 dice, después de algún tiempo la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Siempre que estamos creciendo, mejorando, madurando, el diablo se levanta, porque si hay algo que a la gente le desanime, es que nosotros los cristianos hagamos cosas malas, sucias, corrompidas. ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? El propósito es que la gente conozca al Dios al cual servimos, el Dios que nos creó y que nos formó y que nos hizo con tanto amor. Por eso predicamos, por eso hacemos cultos, por eso grabamos, por eso hay gente detrás de la cámara haciendo la producción de este tipo de eventos, de este tipo de programas. Porque amamos a Dios y queremos que la gente le conozca. Pero el diablo sabe que hay un llamado, el diablo sabe que hay un propósito y el diablo el enemigo va a levantar tentaciones de nuestras vidas. Yo creo que, mire, el diablo no tiene poder para manipularnos a nosotros, pero sí usa a los demonios para hablar a nuestra mente. Y yo creo que el enemigo empezó a tratar en la mente de la esposa de Potifar y a decirle, tu esposo no te para bola, tu esposo está ocupado, tu esposo está cansado, tu esposo está viejo. Mejor te conviene acostarte con este joven y disfrutar. Y empezó por ahí la lujuria, la perversión. Y le propone descaradamente, José, acuéstate conmigo, porque yo creo que José era un joven atractivo, un joven que tenía la presencia de Dios y eso nos hace atractivos. Porque a veces los cristianos somos feos, pero como tenemos la gracia y la presencia de Dios podemos brillar en medio de una sociedad corrompida, ¿no?
Y algo que dice la palabra en el libro de 1 de Pedro 5, del 8 al 9 es: practiquen el dominio propio, manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manténganse firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimiento. El diablo nos engaña y nos hace pensar que estamos solos, que solo nosotros luchamos, que solo nosotros nos esforzamos por vivir una vida recta, íntegra, santa. Y sabe, no, todos los hijos de Dios tenemos este llamado a vivir en santidad, a vivir en pureza. Porque el placer del pecado es un momento, pero puede destruir vidas, familias, por siempre. Romper matrimonios, romper hogares, por el placer del pecado, por la lujuria. Y por eso la palabra nos aconseja: manténganse firmes, hagan lo recto, no caigan en pecado. Porque como le digo y le repito, el placer del pecado es un momento, pero las consecuencias son por el resto de nuestras vidas. Y ahí estaba José siendo tentado. Y sabe, algo que leía es que Potifar, al ser un alto mando del pueblo de Egipto, él tenía dinero, tenía poder político, y él no se casó con una mujer fea. La esposa de Potifar era una buena tentación para José. Pero José estaba enfocado. José sabía que al que tenía que obedecer y honrar es a Dios, porque la recompensa viene de Él. Y que el Señor nos da mucho más abundantemente de lo que esperamos o queremos. Eso dice la palabra en Efesios 3:20. Pero nuestra parte es mantenernos honrándole a Dios. ¿Por qué la gente ha fracasado? ¿Por qué la gente está mal? ¿Por qué la gente está derrotada? Porque en lugar de enfocarnos en servirle a Dios, en deleitarnos en Él y esperar que Él conceda las peticiones de nuestro corazón, nos enfocamos en el pecado. Caemos en pecado, cedemos ante la tentación y las consecuencias son malas. Y trae muerte, trae enfermedad, trae destrucción a las vidas, a las familias. Se lleva la salud. Y me encanta que José decidió permanecer firme. Dice el versículo, algo que Dios ponía en mi corazón también está en 2 Corintios 10, versículo 3, dice: aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como las hace el mundo. Y yo quiero animarle: usted es un hijo de Dios y Dios le ha dado poder y autoridad. Y tenemos las mismas batallas del mundo, pero las libramos de una manera distinta. Dice: las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento que se somete a Cristo. El diablo no tiene poder sobre nuestras vidas, porque a veces los cristianos somos especialistas en culpar al diablo y lavarnos las manos de las cosas que hacemos. No, es que el diablo me tentó. Adán cuando comió el fruto prohibido dijo: no, es que la mujer que Dios me dio. Y la mujer dijo: no, es que la serpiente me engañó. Y el único poder que tiene el diablo sobre nosotros es la persuasión. Es enviar ideas, pensamientos a nuestra mente. Por eso nosotros debemos ser muy sabios, muy rectos, muy prudentes para resistir la primera tentación. El expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, dijo que resistir la primera tentación es mucho más importante que el resto, que todas las que vienen detrás. Por ejemplo, yo conversaba con un matrimonio que se separó porque el hombre engañó a la mujer. Y él me decía: no me di cuenta. No sé qué es lo que pasó. Pero estaba tan metido en el pecado que no lo vio venir. ¿Por qué? Porque el pecado no empieza con el diablo diciéndote: hey, mira, ahí hay una mujer, engáñala a tu esposa. No. El pecado empieza tal vez con una imagen en el celular, en redes sociales o en la computadora, con algo de pornografía que decimos: no, es normal, todo el mundo lo hace, a la final yo soy hombre y tengo mis luchas y mis tentaciones. Pero el pecado empieza tan sutil. El pecado no es pecado hasta que uno peca, porque uno no se da cuenta. Por eso hay que reprimir la primera tentación. Por eso nosotros decimos, el consejo que damos es: no bebamos alcohol, porque tal vez una copa no hace daño. Porque tal vez el Señor no va a estar en el cielo diciendo: te tomaste una copa, te vas a ir al infierno. No. Pero el problema es lo que viene detrás, porque una cosa lleva a la otra. Entonces, reprimir la primera tentación muchas veces es la salvación para no terminar en la ruina. Por eso aconsejamos: no fume o no tome, no porque el Señor vaya a castigarle por un tabaco, no, sino por lo que viene detrás. Y por eso es que José decidió: no le voy a dar chance. Y sabe, es
es muy cómodo vivir en la cama de la esposa de Potifar. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Dice, mire lo que dice el versículo de Génesis 39, del 11 al 14. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Ya venía algunos días pidiéndole, ofreciéndose, la situación era terrible. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró en la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo le grité con todas mis fuerzas. Como José no quiso acostarse con la esposa de Potifar, ella engañó a todo el mundo y lo acusó de que él quería violarle. ¿Sabe? Así es el diablo. Y sabe, un error que nosotros a veces podemos cometer es esperar que nos premien por hacer lo correcto. Esperar que nos feliciten. Y en el mundo en el que vivimos, donde el pecado está a la orden del día, donde el más inteligente es el más sabido, el que más hace trampa, no podemos esperar que nos den un premio por hacer lo correcto. Porque realmente las cosas cada vez están peor, cada vez hay más perversión, cada vez hay más niños escuchando música que ni entienden, pero que su subconsciente se está llenando de inmoralidades, de sexo, de violencia, de corrupción. Vivimos en un mundo que lamentablemente va de mal en peor. Por eso hacer lo correcto muchas veces no trae consigo aplausos o felicitación. Pero algo que debemos tener claro en nuestras vidas es que a quien queremos agradar es a Dios. No podemos ir por el mundo buscando el aplauso de las personas. Porque dice la palabra en Romanos, en capítulo 8, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Vivimos en un mundo corrompido. Y nuestra parte no es esperar que la gente nos felicite, sino que Dios esté agradado. A quien queremos honrar, repito, a quien queremos agradar es a Dios. José pudo haber dicho, ok señora, para que no me moleste más, me voy a acostar con usted, pero no le diga a nadie y aquí no pasó nada. Pero al contrario, José quería agradar a Dios y por eso decidió dejar el pecado, luchar en contra del pecado y tiene que irse preso. Lo acusan de intento de violación y lo meten preso 3 años. Y ahí estuvo José pasando un proceso muy duro, pero Dios le recompensó y llegó a ser el que tenía el poder político, económico. Él controlaba el alimento de Egipto y del mundo en aquel entonces conocido, porque ellos lo repartían todo. Y sabe, hay 3 cosas que yo quiero decirle. Hay gente que por temor a ir preso, o por temor a que se le burlen, a que los amigos le pongan apodos, caen en pecado, caemos en pecado. Y nos metemos en la cama de Potifar, con la única condición de ojalá nadie se entere. Y 3 cosas. Primero, la cama de Potifar puede ser un lugar donde estoy cómodo, pero no estoy seguro. Porque cuando estamos en pecado, la protección de Dios se va. Hay mucha gente que dice, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Y es las consecuencias de nuestro pecado. Yo conversaba con una persona que estaba pasando problemas de salud graves. Parecía que se iba a morir y orábamos, hablábamos y no pasaba nada. Los doctores no le encontraban nada, pero decían, está grave. Le querían mandar a hacer estudios a otra ciudad y la situación era difícil. Hasta que un día él confesó, yo estoy viviendo en fornicación, en inmoralidad sexual con mi pareja. No estamos casados, pero mantenemos relaciones sexuales. Y el consejo fue, apártate, pide perdón. Y por último, si no quieres, cásate, pero busca la bendición de Dios. Y sabe, este joven se apartó y Dios le sanó. Porque no es que Dios no nos quiera sanar. El problema es que nuestro pecado impide la bendición de Dios. El Señor está dispuesto a levantarnos, a salvarnos, a sanarnos, pero nosotros insistimos. Y a veces mujeres que conviven con hombres que son malos, abusivos, que las maltratan psicológicamente, verbalmente o físicamente. Pero dicen, no, es que yo sin Él no soy nada. Pero sabe, si usted decide apartarse del pecado, el Señor le va a bendecir, el Señor le va a respaldar. José prefirió la cárcel antes que vivir en pecado porque él sabía que si no tenemos la bendición de Dios, de nada sirve lo otro. De nada sirven las riquezas o los beneficios económicos. Segundo, la cama de Potifar o el lugar de pecado cuando estamos haciendo cosas escondidas es tal vez un lugar
donde puedo estar contento temporalmente, pero no tengo paz. Y permítame decirle esto, hay gente que ha perdido la cordura, hay gente que está loca, que tiene problemas mentales, porque decidieron mentir. Y cuando nosotros mentimos, los primeros en ser engañados somos nosotros, porque somos tan frágiles, tan tontos, que a veces nos creemos, mejor dicho, siempre nos terminamos creyendo nuestras propias mentiras. Y lo más lindo que uno tiene en Cristo es paz. Saber de que tal vez me perdí un contrato porque no quise hacer lo que me pidieron, hablemos de corrupción, pero estoy bien con Dios, estoy en paz. Y el Señor me va a sostener, el Señor me va a guardar. ¿Cuánta gente que conoce incluso a Dios y sigue haciendo cosas sucias, cosas malas? Por eso es que hay gente que dice, no, yo le quiero servir a Dios, pero cuando ya hay la reunión del ministerio, del grupo, del equipo, ya no viene. No, es que pasó esto, otro. No, son ataduras de pecado. Por eso es que hay gente que años conoce a Dios o años va a la iglesia y no ha mejorado, no ha cambiado. Sigue igual que como empezó y a veces hasta peor. Porque vive cautiva del pecado, de la inmoralidad. Y la tercera razón, es un lugar donde pierdo la autoridad que Dios me ha dado. Yo conocí el testimonio de un chico que él servía a Dios, pero cayó en pecado y no quiso arrepentirse, no quiso confesar su pecado. Decidió vivir como él quería. Y su mamá enfermó de una enfermedad catastrófica, mortal. Y él me decía con lágrimas, Josué, yo no pude orar por mi mamá. Mi mamá estaba muriendo, pero yo estaba en pecado y no pude. No tuve el valor, no tuve el coraje. Y mi mamá murió. Y él decía, tal vez si yo hubiese orado, mi mamá no hubiese muerto. Yo sé que Dios es poderoso y le podía sanar. Pero el diablo le quitó la autoridad. Porque el pecado nos roba la autoridad. Y ¿sabe qué lindo el testimonio de José? Que no se metió en la cama de Potifar. Que no le importó lo que la gente le podía hacer. No tenía temor al hombre. Al único que temía era Dios. Y a él quiso honrar aunque el mundo se le venga encima. Mire lo que dice Génesis 41, del 41 al 43. Así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo Egipto. Al final el Señor siempre recompensa cada esfuerzo que hacemos. Y yo quiero animarle. Tal vez usted está viendo este video y siente, yo he hecho lo correcto, pero no obtengo la recompensa que yo espero. Quiero animarle, usted siga siendo fiel, siga esforzándose, porque Dios ve en lo secreto. Y la palabra dice en Mateo 6:6 que Dios ve en lo secreto, pero lo recompensa en público. Y va a llegar su momento, pero decide hacerle fiel a Dios. Decide quitar el pecado de su vida, porque el pecado es como un lastre, dice la palabra, que nos impide crecer, que nos impide caminar. Necesitamos poner nuestra vista en el Señor Jesús. Ayer Mujica dijo algo que me impactó, dijo, la naturaleza nos ha puesto los ojos adelante de la cara, para ver hacia el futuro, no para ver el pasado, porque el pasado ya pasó, ya murió. El futuro que Dios tiene para nosotros es un futuro de paz, de bendición, de gozo, de prosperidad, cuando decidimos dejar el pasado y dejar el pecado atrás. Me encanta lo que dijo el apóstol Pablo. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Tal vez usted está pasando por una situación difícil porque su marido le traicionó o su esposa le fue infiel o sus hijos están en rebeldía o sus padres le botaron, le insultaron por decidir seguir a Jesús. Pero yo quiero animarle. El Señor es fiel para recoger a sus hijos. El Señor es fiel para recompensar cada esfuerzo que hacemos por honrarle a Él, por agradarle a Él. El mundo cae fácil en las tentaciones que el diablo ofrece. Pero nosotros hemos sido llamados a una vida de santidad.
Tal vez usted ha caído en pecado y se encuentra tal vez en la cama de Potifar. Si usted se arrepiente, le pide, Señor, perdóname y ayúdame, el Señor le levanta, le fortalece y le da una vida nueva. El Señor ha prometido que Él estaría con nosotros para levantarnos, para perdonarnos, pero sobre todo para fortalecernos, para caminar una vida que le honre a Él, una vida de bendición, una vida de recompensa. Así que yo quiero animarle. Y quiero dejarle esta palabra para terminar. En 2 Corintios 4:17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve pasajero, ya que lo que vemos es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Yo conversaba con un discípulo que él estaba trabajando en una empresa, y era una empresa pequeña, pero estaba trabajando ahí, y fue el mejor trabajador. Incluso en la pandemia le bajaron el sueldo, y él se esforzó por dar lo mejor de sí. Y vinieron mejores tiempos. Hoy en día la empresa donde él estaba empezó a facturar más y empezó a crecer, pero los jefes nunca le quisieron subir el sueldo. Y él un día me llamó y me dijo, José, mira, yo quiero hablar contigo porque aquí en el trabajo, cuando fue la pandemia, yo fui el único que se quedó, todos se fueron y yo me quedé aunque me recortaron el sueldo. Y ahora que la empresa ya está mejor y todo y tengo más trabajo, no me quieren subir el sueldo. Y yo tengo coraje y tengo ganas de hablar con mi jefe y tenía ganas de no hacer cosas correctas, de insultar y cosas así. Entonces yo como con un poquito de temor le dije, mira, tranquilo, porque Dios es justo y Dios sabe lo que merecemos y Dios nos va a dar. No pongas tu esperanza, tu expectativa en tu jefe, porque las personas fallamos. Confía en Dios. Y bueno, él con coraje y todo, oramos, se le salieron un par de lágrimas y él me dijo, yo tengo coraje, pero yo decido perdonarle a mi jefe y yo sé que Dios tiene lo mejor. Eso fue un día viernes. Y el día lunes, que estábamos saliendo a hacer deporte, íbamos en el carro y le llaman de otra empresa. Y le dicen, mire señor, nosotros conocemos su trabajo, tenemos su hoja de vida y nosotros queremos ofrecerle un puesto de trabajo y ahorita le enviamos a su correo la propuesta económica. Y él se quedó impactado y al ratito le llegó un correo electrónico para ganar 4 veces más lo que ganaba en esta empresa. Y lo mejor es que le ofrecían tener pago por horas extras y horas suplementarias. Y este amigo lloraba de la felicidad. Y mientras íbamos en el carro, él lloraba y decía, gloria a Dios, Dios es fiel. Y lo mejor de todo es que salió de su antiguo trabajo sin ninguna queja. Al contrario, cuando ya puso la renuncia para salir, los jefes le dijeron, quédese, le subimos del sueldo. Pero él ya tenía una mejor opción, una mejor oferta. Y sabe, así es Dios. Tal vez usted está pasando por un problema de salud en sus hijos, doloroso, triste. Tal vez usted ha orado, ha hecho muchas cosas para solucionar sus problemas. Y el enemigo ha venido a tentarle y a quererle desanimar. Pero yo quiero decirle algo y esto es de parte de Dios. No se desanime por las circunstancias temporales, porque el Señor tiene beneficios eternos para nuestras vidas. Espere en el Señor, guarde su corazón, decide hacer lo correcto, porque la recompensa que viene del cielo es mucho más abundante de lo que nosotros esperamos o creemos. Yo quiero orar por usted. Señor, yo quiero bendecir a cada persona que está viendo esta enseñanza y tal vez está pasando por momentos difíciles, de aprietos económicos, problemas en salud, tal vez problemas de ansiedad, de tristeza, de desánimo, Dios. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que tú eres fiel, Dios, aún mucho, mucho, mucho más fiel de lo que nosotros merecemos, Dios. Muchas gracias, Señor, porque tú bendices a cada persona, primero dándole paz, dándole fuerzas, dándole fe, fortaleza, Dios, para perseverar a pesar de las circunstancias. Pero yo también oro, Dios, que en el nombre de Jesús la bendición del cielo está sobre las vidas de cada persona que ha decidido honrarte primero a ti antes que a las personas, que ha decidido ser fiel, que ha decidido caminar contigo. Muchas gracias, Señor, porque las recompensas del cielo son derramadas sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Amén. Amén, que Dios le bendiga. Nos veremos pronto. Un fuerte abrazo. Estamos seguros de que Dios habló a su corazón en esta noche. Y de la misma manera, si usted desea aprender mucho más de la palabra de Dios, le invitamos para que por un mensaje interno nos deje sus datos y poderle incluir en una célula virtual.
Les esperamos en nuestro próximo culto presencial del día domingo. Que tenga una excelente semana y que Dios le bendiga.